Bienvenidos a San Roque al Día. Vamos a continuar en esta serie de programas que iniciamos la semana pasada para comentar la actualidad municipal con los invitados que nos visitan en los estudios de Canal San Roque Televisión. Y digo hablar de actualidad municipal, aunque hoy la actualidad andaluza, la actualidad regional, pues va a suponer y va a acaparar gran parte del protagonismo en este San Roque al Día. Doy paso ya y saludo al invitado de hoy en San Roque al Día. Es Julio Labrador, portavoz del Grupo Municipal de San Roque Si Se Puede en el Ayuntamiento de San Roque y también secretario general de Podemos en la localidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y encantado de estar siempre aquí. También quiero presentarle como una semana más a mi compañero Julio Ruiz. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Julio Labrador, que es concejal en el Ayuntamiento desde el año 2017 en sustitución de José Reyes Fernández. Y decía yo en la presentación que gran parte del programa, del protagonismo de este programa de San Roque al Día, se la va a llevar la actualidad regional, porque además no han pasado ni siquiera 24 horas, les avanzamos que bueno, que el programa lo estamos grabando el lunes y esos resultados de las elecciones andaluzas de la jornada electoral de ayer pues están muy frescos y yo creo que estamos un poco todos digiriendo, ¿no? estos resultados que yo, para la formación a la que usted pertenece, además usted es el compañero de la número uno de Andalucía Adelante, Ángela Aguilera, que es diputada electa en el Parlamento andaluz. A mí me gustaría que nos analizase los resultados de su formación de Andalucía Adelante. Sí, los resultados de nuestra formación, evidentemente, lo decimos sin mayor problema, no se corresponden con la expectativa que nosotros teníamos prevista y que múltiples factores durante la campaña nos iban marcando. En ese sentido, tenemos que admitir que los objetivos que nos habíamos planteado no se han conseguido. También es cierto que ante la avalancha que se ha producido por parte de la derecha y de la ultraderecha en Andalucía, de las formaciones que perdemos representación con respecto al ciclo anterior, somos las que mejor aguantamos. Perdemos 3 diputados o diputadas frente al Partido Socialista, que pierde 14, y al Partido Popular, que pierde 7. Desde ese punto de vista, nosotros y nosotras entendemos que los resultados de ayer son resultados hasta cierto punto peligrosos para aquellas personas que tenemos unas convicciones democráticas, para aquellas personas que tenemos unas convicciones de izquierda y de defensa de los intereses de los de abajo. Primero por el avance de la derecha, incuestionable. Un avance que se ha clasificado casi de tsunami, aunque curiosamente el Partido Popular pues, se puede encontrar en una situación en la que tenga opciones de gobierno con 26 diputados, perdiendo 7, cuando tuvo 50 y no fue capaz de hacerlo, ¿no? Pero sí es verdad que por parte de Ciudadanos y sobre todo el fenómeno Vox, que ha roto las previsiones en todos los sentidos. Y eso es un peligro. Y yo quiero ser muy claro en este tipo de circunstancias. Cuando uno ve cuáles son las ideas de este tipo de formaciones, cuando uno se entretiene en leer cuáles son las propuestas, verdaderamente es una opción muy peligrosa. Y bueno, yo espero que todas aquellas personas que le han votado sean conscientes de realmente qué es lo que hemos metido, metámonos todos, porque todos somos andaluces y andaluzas, que hemos metido en el Parlamento andaluz. Yo lo que a mí me resulta increíble es que haya 400.000 personas en Andalucía que de la noche a la mañana sean de ultraderecha. Sin ir más lejos, en las elecciones del 2015 Vox obtuvo en San Roque 20 votos y esta vez has tenido 1.400, ¿no? Por ahí. 1.375 los últimos datos que yo tengo. Entonces, yo no creo que haya 400.000 andaluces de extrema derecha. Yo lo que creo que ha sido sobre todo un voto de castigo. Habrá un porcentaje
entre ellos importantes de gente pero en gran parte yo creo que ha sido un voto de castigo. Y yo, a lo mejor puede sonar una burrada, pero yo creo que muchos de ellos llegan a presentarse Belén Esteban y lo hubieran votado. Más que nada por castigar a los partidos tradicionales o dominantes o los que tienen representación. Y también creo que gran parte de ellos, en su momento, en el 2015, incluso votaron a Podemos, porque en ese momento era una fuerza emergente que tampoco se había clasificado totalmente, se hablaba como de un partido transversal y arrastró a gran parte de ese descontento que el problema de esa gente que no tiene, digo para los partidos, que el problema de esa gente que no tiene ideología es que te puede ir para un bandazo o para otro, porque en realidad votan para protestar o cualquiera sabe. Sí, yo creo eso tiene que ver mucho con el panorama general político, no solamente en Andalucía, sino en el resto del Estado. Es decir, España de alguna manera se había configurado como una anomalía con respecto al resto de Europa. Es decir, aquí habíamos tenido un 15M que no tuvo el resto de Europa. La salida de gran parte de los países europeos es hacia opciones xenófobas, opciones de extrema izquierda, ese tipo de historias que no acaban nunca de conseguir, pero que acaban de conseguir gobiernos, pero que acaban determinando políticas. Aquí el fenómeno 15M fundamentalmente, y luego la aparición política de Podemos plantea una salida a la crisis por otras vías, en otro sentido. Es cierto que cuando esos objetivos no acaban materializándose, ¿sí? Pues nosotros conseguimos unos magníficos resultados y ahora incluso en el peor de los escenarios aquí en Andalucía hemos consolidado un espacio, pero no hemos conseguido ser sí la alternativa, pero no la opción de gobierno a Susana Díaz, ¿no? Yo creo que cuando eso ocurre, pues es cierto que parte del voto del descontento emigra y va buscando otras opciones, en este sentido, opciones mucho más parecidas a las que se dan en otros países europeos, Italia, Francia. Pero luego hay otra cuestión y hay otra variable, y yo creo que eso sí es achacable directamente a la gestión del Partido Socialista en Andalucía. Cuando en una situación de crisis, cuando en una situación en que las familias lo están pasando mal, en una situación en la que tenemos los niveles de emigración más altos en décadas, no se hace política para los de abajo, no se hacen políticas nítidas que mejoren las condiciones de vida reales de los ciudadanos y de las ciudadanas. Se alumbra estas cosas, se alumbra el avance, la búsqueda de esa contestación y la búsqueda de salida, quizás muchas veces fuera de tono. Y esto, al fin y al cabo, es una salida fuera de tono. Y también el mismo crecimiento ciudadano tiene esa explicación. Es decir, Ciudadanos es copartícipe y cómplice de las políticas del PSOE en esta última legislatura. Lo que sucede es que el PSOE ha concentrado toda la contestación a ese tipo de políticas. Y Ciudadanos no solamente sale indemne, sino que además aumenta espectacularmente su apoyo. Entonces, yo creo que su postura en Cataluña yo creo que ha tenido bastante que ver. Claro. Es que esa es otra de las variables que deberíamos introducir un poco a la hora de analizar, ¿no? ¿Qué papel ha jugado Cataluña y que lo hemos visto que ha podido provocar también ese giro a la derecha, ¿no? Había una consigna clave en todos, no sé si habréis visto los debates, las intervenciones de los partidos de derecha, fundamentalmente Ciudadanos y Vox, por supuesto, que era meter Cataluña en el debate andaluz. ¿Y por qué? Porque era una consigna. Era una consigna además de marketing y de estrategia y táctica electoral. Es decir, recuerdo el famoso debate de Canal Sur, donde nuestra compañera Teresa Rodríguez tuvo que estar recordándole absolutamente toda la noche al señor Marín que el debate era andaluz y que estábamos hablando de Andalucía, porque la referencia a Cataluña era continua. Yo creo que el tema del debate catalán se ha utilizado muy interesadamente por parte de partidos a los que Andalucía no le ha preocupado nunca y en los que nunca han tenido políticas claras con respecto a nuestra tierra y con respecto a la ciudadanía andaluza. Y antes de empezar el programa estábamos comentando una cuestión de que podría esperarse que vos consiguiera un diputado por Almería, pero que consiguiera 2 diputados por Cádiz y que probablemente, como apuntaba, que probablemente uno de esos diputados sea del campo de Gibraltar, o sea con votos del campo de Gibraltar.
curiosamente la concentración de votos por comarcas para Vox más fuerte, más importante de toda Andalucía se da en el campo de Gibraltar. Yo creo que eso tiene mucho que ver con los problemas de seguridad, con los problemas de la situación de abandono en el que vive el campo de Gibraltar, esa situación un poco a la desesperada que provoca propuestas tan estrambóticas como la que se está planteando en la línea de que sí ciudad autónoma, que sí cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que eso es caldo de cultivo para que surjan este tipo de fenómenos que al fin y al cabo yo estoy muy de acuerdo contigo que en el fondo son un toque de atención, independientemente de que nosotros tengamos que reaccionar y tengamos que reaccionar rápidamente, porque estos toques de atención acaban convirtiéndose en auténtica dinámica política. Yo recuerdo cuando el Frente Nacional en Francia era el señor Le Pen y cuatro más. En Marsella, y aquello era estrambótico y el resto de los partidos prácticamente se reían de ellos porque no acaba de ser nada más que una banda de descerebrados. Y hemos visto después en qué se ha convertido el Frente Nacional. El Frente Nacional está disputando en Francia ya la presidencia de la República. Es decir, estos fenómenos que surgen ahora, como el caso de Vox, que están muy vigilantes y hay que buscar la unidad de todas las personas demócratas y hay que intentar buscar la unidad de todas las fuerzas políticas para frenar este tipo de cosas. No sé, yo creo los escenarios futuros, ¿no? que se plantean, claro, que esto sí que ya es política ficción, porque es que cualquiera sabe, hay tantas posibilidades, ¿no? Yo qué sé, la primera que se ha planteado, sobre todo por parte del PP, una coalición de derecha, o sea, PP con Ciudadanos y el apoyo parlamentario en la investidura de Vox. Luego estamos un gobierno de Ciudadanos apoyado por el PSOE. Y bueno, ¿y cuál sería el papel? Porque un gobierno de Ciudadanos apoyado por el PSOE debería tener algún papel, por lo menos en la investidura, adelante Andalucía, porque no salen las cuentas. Ciudadanos más PSOE no salen las cuentas. Pero de esa manera, como una manera de frenar a Vox. Un gobierno del PSOE con apoyos puntuales de adelante Andalucía o Ciudadanos. O una posibilidad que yo cada vez la veo más clara, repetición de las elecciones en abril. Después de agotado los trámites parlamentarios, no se consigue proclamar un presidente o una presidenta de la Junta, pasan los 2 meses después de la primera votación, que el Parlamento se constituye creo que el 27 de diciembre, vamos a decir que la primera votación fuera sobre el 8 o 10 o el 15 de enero. Y nos podemos plantar en marzo o en abril con unas elecciones. ¿Otra vez? Unas elecciones que pueden coincidir con unas elecciones nacionales. Bueno, el abanico que ha planteado, vamos, es muy amplio. Pero bueno, es el abanico que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Vamos a ver, yo por intentar desgranarlo un poco, más o menos como lo vemos nosotros, ¿no? El PP es un partido en declive. Se ha demostrado en estas elecciones, se ha demostrado en todas las encuestas, se mantiene a duras penas como segunda fuerza política, tiene una pérdida enorme de votos, tiene una pérdida de parlamentarios y parlamentarias de 7 en total, o sea que nosotros perdemos 3, pero ellos pierden 7, ellos pierden más el doble que podemos perder nosotros. Y su única oportunidad de gobierno, su única oportunidad política de futuro en Andalucía es coger el gobierno. Entonces el Partido Popular se lo va a jugar todo a coger el gobierno. Y va a admitir a Vox y a quien haga falta. Porque es su baza, es la única baza real que tiene. Ayer, en los colegios electorales, se veía las caras de preocupación de los interventores y las interventoras de PSOE, muchos de ellos muy experimentados y que conocen perfectamente cómo se desarrollan esas jornadas, pero las caras más serias, las caras descolgadas eran de los interventores del PP, del Partido Popular. Sabían que iban muy mal y han ido muy mal. El problema es que se le ha producido una carambola política que les permite tener opciones de gobierno. Pero es que esas opciones de gobierno son su tabla de salvación. Entonces yo pienso que el Partido Popular va a hacer todo lo posible. Evidentemente el Partido Socialista lo va a hacer también. Yo la opción en la que menos veo
es la del gobierno de Ciudadanos con apoyo del Partido Socialista. Entre otras cosas porque eso colocaría al Partido Socialista en una posición de declive de la que se sabe por dónde se empieza y nunca se sabe por dónde va a acabar. Aparte de que colocaría a los sectores mayoritarios en Andalucía, que recuerdo, están enfrentados a la mayoría federal del Partido Socialista, en una posición absolutamente de debilidad. Por nuestra parte, lo hemos dicho durante toda la campaña y además lo hemos dicho porque lo creemos y porque es cierto. Nosotros no vamos a gobernar con el Partido Socialista, pero vamos a ser bloque de contención a cualquier opción de gobierno de derecha, en la medida de nuestra fuerza, en la medida en las que podamos. Y en ese sentido, y más, lógicamente, después de la posibilidad de que no solamente tengan apoyo, sino que puedan tener incluso una consejería o dos consejerías, puedan tener parte en el gobierno, que podemos tener a la ultraderecha formando parte del gobierno de la Junta de Andalucía, y eso es gravísimo. En ese sentido, lógicamente luego también las instituciones tienen su orden. A quien le corresponde intentar formar gobierno es a Susana Díaz, es al Partido Socialista, que es la lista más votada. Es decir, si esa lista más votada es capaz de presentar una opción de gobierno y esa opción de gobierno se corresponde con un programa de progreso, con un programa de izquierda y es una opción para la derecha, podrán contar con nosotros en la medida en que sirva a los principios que os he enunciado antes. Pero en esa ecuación tiene que entrar Ciudadanos. Bien. ¿Estarían dispuestos? Nosotros estaríamos dispuestos a ver qué es lo que ocurre. Ahora, evidentemente, si el Partido Socialista quiere meter en el gobierno a Ciudadanos, va a tener un problema. Porque es que está metiendo a la derecha en el gobierno. Otra cosa distinta sería que el Partido Socialista se atreviera a intentar formar gobierno y que entonces tendríamos que ver qué políticas, qué presupuestos, qué cosas y ver cómo hacerlo. No tendrían suficiente todas las iniciativas que se llevaran al Parlamento, se tumbarían. Dependería lógicamente de lo que hicieran otras fuerzas políticas, pero es que Ciudadanos tiene que optar. Es que lo que no puede, Albert Rivera no puede seguir ya jugando a tener una pata en el socialliberalismo y tener otra pata en la extrema derecha. Es que o pone los huevos en un cesto o los pone en otro. Y en este momento es cuando tiene que optar. O sea, quizá la fuerza que más sube, pero también es cierto y verdad que es la fuerza que puede salir, si no juega bien sus bazas, peor parada de este envite. Porque hasta ahora Ciudadanos ha jugado a cierta tufillo socialdemócrata, social liberal en alguna de sus propuestas, y luego el españolismo más cerrado, más calicanto en otra serie de propuestas políticas. En este momento tiene que tomar una decisión. Y si también otro escenario que incluso ya se está barajando de una manera que el PSOE accediera a servir la cabeza de Susana Díaz a Ciudadanos apoyaría al PSOE, una presidencia del PSOE de otra personalidad del partido, a lo mejor más cercana a Pedro Sánchez, y entonces ¿qué haría Adelante Andalucía? Pues ahora, en ese caso tendríamos que ver realmente qué es lo que estaría dispuesto a ofrecer ese gobierno. Cuando eso ya pasó en las elecciones anteriores. Nosotros le pusimos una serie de condiciones que nosotros consideramos básicas y fundamentales para apoyar al gobierno del Partido Socialista. Y bueno, el Partido Socialista estimó que le salía más rentable o que estaba más acorde con sus políticas, que el apoyo fuera por parte de Ciudadanos, y bueno, pues y lo hizo, ¿no? Y yo creo que entre otras cosas lo ha pagado. Lo ha pagado porque entonces sí tuvo el Partido Socialista una opción de hacer un bloque de izquierda con apoyos puntuales en su momento y en sus circunstancias. Y ahora lo ha pagado. Y luego hay otra cosa. A mí personalmente y a la gente de nuestro partido no nos gusta personalizar. Yo no creo que ningún partido político le tenga que decir a otro qué cabeza es la que tiene que caer, qué persona es la que tiene que abanderar a esa fuerza política.
como ustedes comprenderán, las posiciones políticas de la señora Susana Díaz y las mías difieren en muchísimas cosas. Hemos tenido con nuestra candidata enfrentamientos muy fuertes en el Parlamento que todo el mundo conoce. Pero nosotros no le vamos a decir nunca ni al Partido Popular, ni al Partido Socialista, ni al Ciudadanos a quién tiene que poner al frente de su proyecto político. Eso forma parte de la soberanía de las organizaciones, y creo que además es una humillación gratuita. Nosotros tenemos rivales políticos, no tenemos enemigos a batir a quien hay que cortarle la cabeza. No, me parece, no entra dentro de nuestra manera de entender la política. Si nos situamos en el escenario de Partido Popular, Ciudadanos, Vox, ¿qué supondría para Andalucía que después de 36 años un gobierno que no es del PSOE y de estas características entre a gobernar esta tierra? Sería una malísima noticia para Andalucía. Sería un retroceso histórico. Sería una situación verdaderamente peligrosa para el futuro de Andalucía y para el futuro de las libertades básicas y fundamentales. Para empezar, estaríamos con un partido dentro de un bloque de gobierno que quiere acabar con la autonomía, que quiere acabar con el autogobierno de las distintas comunidades autónomas. Es decir, todo aquello por lo que los andaluces y andaluzas veníamos luchando desde el 4 de diciembre de 1977, pues estaría en peligro. Otra cosa distinta es que también hay que analizar por qué se producen estos vuelcos. Y yo creo que ahí es fundamental que cuando anoche lo decía el compañero José Ignacio, que es el número 2 de nuestra candidatura, cuando se hacen este tipo de políticas, cuando se hace dejación de las acciones políticas de la izquierda, nacen los monstruos y los monstruos crecen. Y yo creo que ahí ha sido fundamental el hecho de que la mayoría del pueblo andaluz ha estado viendo cómo desde una opción pretendidamente de izquierda se estaban no solamente amparando políticas de derecha, sino que además se estaba perjudicando a los intereses de la mayoría. Y eso por desgracia, pasa factura. Nosotros pretendíamos que esa factura pasara por la izquierda. Es decir, que una comunidad autónoma que se había caracterizado por haber sido un muro de contención a la derecha tradicionalmente desde siempre, pues reflexionara y entendiera que así había alternativa al PSOE, pero que había una alternativa por la izquierda, que era lo que representaba delante Andalucía. O no hemos sabido vender el mensaje suficientemente, o había otros elementos sociológicos de fondo que han pesado más. Pero la realidad es la que nos encontramos, la realidad es muy dura. Nos quedan 4 minutos para terminar este primer bloque y yo hay una pregunta que se me queda. Si al final no hay acuerdo y vamos a unas segundas elecciones, ¿no se corre el peligro de que si Vox ahora tiene 12 diputados se coloque con 20? Yo creo que a esta altura, hoy ya, tiene que haber muchas personas de esos 400.000 que puedan estar reflexionando sobre lo que han hecho. Yo creo que ahí ha habido mucho voto visceral, ha habido mucho voto poco reflexionado. Y creo que por otra parte también había un factor que no hemos analizado todavía, que es el descenso de participación, sobre todo en los barrios obreros, en las grandes concentraciones. Que se iba a movilizar más Efectivamente, yo creo que en una segunda vuelta el voto de izquierda hoy ya hay concentración antifascista convocada en Cádiz, en Jerez, en Sevilla, en Málaga, porque realmente hay un movimiento real de personas que se están dando cuenta de lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que en un escenario de una repetición de elecciones el voto de izquierda se movilizaría muchísimo más de lo que lo ha hecho en esta convocatoria. Vamos a poner fin a este bloque, a esta primera parte del programa San Roque al Día, y ya cuando retomemos la conversación pues vamos a hablar de actualidad municipal, sí, que también se merece su tiempo. Enseguida volvemos.
Bueno, retomamos este programa, San Roque al Día. Vamos a hablar de actualidad municipal. Tenemos aquí en los estudios de Canal San Roque Televisión al portavoz del grupo municipal de San Roque, si se puede, Julio Labrador. A mí me gustaría empezar por el tema de Argisa. Recuperamos la gestión, después no la recuperamos y ahora ya por fin en enero se va a ver esa bonificación en los recibos. ¿Cómo ha visto desde su grupo político este año que casi ha pasado con este tema de...? Bueno, nosotros siempre hemos defendido que los servicios públicos se tienen que gestionar de manera pública. Y los servicios de agua y basura son servicios públicos que tienen que gestionarse, además son servicios municipales. Lo que sucede es que en un momento dado se determinó que mancomunando esos servicios pues había posibilidad de que se prestaran en mejores condiciones. Ahora, que las condiciones hayan sido mejores o no hayan sido mejores es algo muy cuestionable. También es verdad que Argisa tiene una estructura que cuesta muchísimo dinero, pero no tanto una estructura en cuanto a los trabajadores y las trabajadoras, que al fin y al cabo siguen siendo, en muchos de los casos, los mismos que estaban gestionando los servicios a nivel municipal, sino sobre todo del estado directivo. El estado directivo de Argisa es un mastodonte que vale muchísimo dinero. El problema aquí fue que cuando el alcalde de San Roque plantea la remunicipalización, lo plantea por una cuestión básicamente política y de política partidaria. Y cuando el alcalde de San Roque intenta, el PSOE a nivel comarcal intenta conseguir la presidencia de la mancomunidad. Y en ese momento el señor Ripoll no se había planteado bajo ningún concepto rescatar el servicio ni nada por el estilo. Quería gestionarlo de la mancomunidad. El problema es que pierde además de una manera truculenta. Si recordamos aquello, porque nosotros seguimos entendiendo que la maniobra del Partido Popular en aquel momento fue una maniobra torticera y que rayaba la ilegalidad. Pero claro, el servicio de recogida de basura y el servicio de abastecimiento de agua de San Roque no puede estar en función de la rabieta política que tenga el alcalde en ese momento. Y a partir de ahí se empieza a generar un cúmulo de despropósitos durante todo el procedimiento. De hecho, nosotros apoyamos en la primera moción que era un estudio de viabilidad para determinar cómo era más rentable, de qué manera se iba a gestionar mejor el servicio. Lo que sucede es que a partir de ahí lo que nos vamos encontrando son informes que no tienen la suficiente calidad técnica, situaciones en las que el alcalde intenta tirar hacia adelante, aunque todas las indicaciones y todos los datos y todas las valoraciones van en contra, y al final se salda de una manera que a nosotros nos pareció hasta que rayaba lo histriónico. Se salda con un acuerdo donde había rumores de tirones de orejas por parte del propio partido del PSOE al alcalde de San Roque, con un acuerdo con el Partido Popular, acuerdo que, por cierto, ya tenía que estar implementado en muchas de sus actuaciones y que no lo está, y que ni se le espera, y que la gran estrella era esta rebaja. La rebaja, en términos reales, en la factura de todos los trimestres, va a ser de 4 o 5 euros, no va a ser más, en términos reales. ¿Por qué? Porque el problema del agua y de la factura del agua no está en el consumo. La factura del agua se encarece por las tasas, cánones y demás. O sea, con que el alcalde de San Roque hubiera quitado de la factura del agua de los vecinos y las vecinas el canon municipal, que está, como todos los cánones, es porcentual. Eso hubiera tenido más repercusión en la factura que la rebaja que se va a hacer. Que viene la rebaja, bienvenida sea. Nosotros no vamos a criticar la rebaja. Yo también pago el agua en San Roque y por supuesto y la recogida de basura, y por supuesto cualquier rebaja es bienvenida, pero no es lo que se pretendía. Nosotros siempre hemos defendido que hay que coger el recibo del agua, hay que destripárselo, hay que explicárselo a los vecinos y hay que iniciar acciones reales que conduzcan
a un abaratamiento real de recibo del agua. Pero este proceso ha sido verdaderamente truculento y incluso lo más penoso es que había muchos trabajadores que han estado pendientes de un hilo de qué es lo que sucedía, que lo mismo iban a estar en San Roque, ya no iban a estar, ahora tenían que volver a Argisa. Y me gustaría hablar de un tema también de bastante actualidad, que es en octubre se aprobó de manera inicial el presupuesto para el año 2019. Ustedes y también el PP y el PIS se opusieron. Me gustaría que pusiera cuál es el punto de vista que tienen ustedes sobre este presupuesto, ¿no? Yo recuerdo que en el pleno pues se dijo que eran los presupuestos del alcalde, elaborados sin consultarle a ninguno de ustedes, ¿no? Hay una cuestión que es básica y que difiere enormemente del planteamiento político que hace el equipo de gobierno del que nosotros defendemos, que es el tema de la participación. Son los presupuestos del alcalde, pero es que es la política del alcalde y es la actuación continua del alcalde. Es decir, el gobierno del partido del PSOE en San Roque es un gobierno muy personalista, donde la figura del alcalde no abandera, no lidera un proyecto, sino que pesa sobre el proyecto y se convierte en él mismo en el proyecto. En los presupuestos eso se nota. Se nota primero porque no es que no solamente no se contactara con las fuerzas políticas, que algo tendremos que decir. Cuando unos presupuestos unos presupuestos generales, unos presupuestos autonómicos se aprueban, hay un proceso de presentación de enmiendas de las distintas fuerzas políticas. Aquí ni siquiera se nos llamó. Pero es que no solamente a nosotros, sino ni siquiera a las organizaciones, ni siquiera a las asociaciones. Es decir, eran unos presupuestos cortados. Y eran unos presupuestos y nosotros achacábamos eso, y le achacábamos fundamentalmente que eran unos presupuestos orientados a mantener y a engordar la red clientelar del Partido Socialista en el Ayuntamiento y en el municipio de San Roque. Es decir, cuando la vida diaria, el trabajo, las posibilidades de salir adelante, la comida de todos los días de muchos sanroqueños y sanroqueñas dependen de los contratos temporales del ayuntamiento. Nosotros le demostramos al alcalde en ese mismo pleno que en determinadas empresas municipales hay 2 empresas. Está el volumen de plantilla fija de esa empresa y el volumen que se contrata temporalmente es prácticamente equivalente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchísimos sanroqueños y sanroqueñas que están dependiendo directamente para poder trabajar, para poder subsistir, para poder alimentar a su hijo y a su hija de que el ayuntamiento lo contrate. Sí, lo que pasa es que ante eso se le podría decir que es uno de los pocos ayuntamientos que contrata a gente, y estamos en una situación que hay unos índices de paro y gente que nos hace a un trabajo durante varios años, y es una situación que sí, que se puede interpretar como que yo te doy un trabajo, pero es que a lo mejor es que son los únicos que lo dan. Claro, evidentemente, y nosotros defendemos que la administración pública enfrente. Me sorprendió mucho porque en uno de los debates el mismo vicepresidente de la Junta decía que no entendía que las administraciones tuvieran que ser creadoras de empleo. Digo, bueno, pues entonces no conoce cómo funcionan los ayuntamientos de esta comunidad autónoma, porque precisamente quizás la empresa que más empleo genera dentro del municipio de San Roque, y aquí tenemos grandísimas empresas, es el ayuntamiento. Es decir, lo que sucede es que eso debe de hacerse con unos criterios claros y con unos criterios transparentes. ¿Ustedes han visto las convocatorias de los planes de empleo? Las convocatorias de los planes de empleo dependen, en última instancia, de una entrevista personal. ¿Y ustedes han visto las listas de beneficiarios de los planes de empleo? Nombres que se repiten sistemáticamente y nombres que nunca aparecen. Ese es el problema. Eso es lo que acaba generando en parte de la población la sensación de que o estás con el alcalde o no va a trabajar. Entonces, refiriéndonos a los planes de empleo de Madesa, ¿la bolsa esta de empleo de Madesa no se está cumpliendo a la hora de llamar? Porque se está hablando de que ya iba por el
más del 500 que muchos de ellos han renunciado porque han encontrado trabajo, porque no les convenía o lo que sea, pero que ya iban por 500 de 1000 y pico que se presentaron. Está claro, evidentemente. Es decir, y cuando lo que no pueden hacer, hasta podemos llegar a saltarse la ley. Es decir, lo que sí, pero el problema está en cómo se convocan esa bolsa de trabajo. ¿Cuáles son los criterios que establecen quién entra y quién no? Nosotros, ¿quién fiscaliza que esos criterios se cumplen? ¿Quién es los encargados? ¿Con qué transparencia se hacen las pruebas, si es que las hay? La mayoría de las veces no hay pruebas. O sea, no sé cómo se determina la capacidad, el mérito y la capacidad. Estamos hablando de empleo público, que tiene que regirse por igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Pero además no es que ya el propio ayuntamiento no lo haga bien, es que esos planes, en la mayoría de los casos, sobre todo los de la Junta, vienen ya cortados de esa forma. Es decir, es que parte del descontento que existe entre las clases populares con la gestión del Partido Socialista viene de estas situaciones que provocan eso. Y luego, además, en este caso, es que en año electoral, de pronto aparece una nueva empresa. Una empresa que ya, no sé si la habréis escuchado, pero entre muchos de los mentideros de San Roque ya es la empresa de Ruiz Boix. Esta nueva, que va a tener un presupuesto de 2 millones y pico de euros, pues como una empresa de servicios para mejorar la limpieza. Bueno, es decir, no tenemos personal suficiente. Necesitamos más personal. Contrátese, búsquense las maneras, pero no me anuncie usted una empresa nueva de servicios que va a dar no sé cuántos puestos de trabajo justo cuando se acercan las elecciones, y me lo mete en un presupuesto como el gran avance que va a tener este municipio para el próximo ejercicio. ¿Pero una empresa municipal? Empresa municipal, evidentemente, pero todavía no. Bueno, no va a ser una empresa municipal, porque según tengo yo entendido, se está buscando qué empresa es la que se va a hacer cargo de ese servicio, con lo cual la opacidad a la hora de contratar al personal se aumenta, porque si al final va a ser una gestión privada que se hace con dinero público. ¿Hasta qué punto no estamos seguros de que no es el dedo el que señala qué personas se van a contratar y qué personas no? ¿Eso está recogido en los presupuestos, ¿no? Con algún tipo está recogido, tiene una dotación, me parece que eran 2 millones y pico de euros para una nueva empresa de servicios que de limpieza, playa, no sé cuánto. Tiene una denominación lo suficientemente amplia como para que básicamente quepa cualquier tipo de acción en este sentido. Uh-huh. Del último pleno de noviembre hubo dos cuestiones que yo creo que son bastante sensibles por parte de la población. Por un lado, una que es muchísimo, que es la nueva gestión de la residencia municipal de mayores, y por otro lado, la apertura de la licitación de la piscina municipal. Ustedes mostraron su disconformidad en ambos casos. Sí. Nosotros, como decía antes, nuestra manera de entender la gestión de los servicios públicos es desde lo público. Y no por una cuestión... me hacía gracia porque el señor Mayoral, después de las intervenciones, hablaba de cuestiones ideológicas, que sí, que por cierto, claro, que no tenemos por qué esconder, que somos un partido de izquierda, tenemos nuestra posición ideológica. Pero es que además es que está demostrado. Es decir, y no lo decimos nosotros, lo dice el Banco de España, que no es precisamente ningún partido revolucionario ni nada por el estilo, y lo dice el Cuerpo de Inspectores de Hacienda, que los servicios gestionados públicamente no solamente son más eficaces, sino que además resultan más rentable económica y socialmente. El problema es que no se quiere abordar esa cuestión. Tema al final, cuando se privatiza un servicio, ese servicio tiene un coste. De ese coste hay que pagar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras como si el servicio fuera público. Hay que prestar los servicios a los usuarios como si el servicio fuera público, pero además esa empresa se lleva su beneficio. Sí. Si esa empresa se lleva su beneficio, si eso lo detraemos del coste, alguien pierde, o los usuarios o los trabajadores. Y en la mayoría de los casos lo que sucede es que pierden los dos. Por eso nosotros defendemos la gestión pública de los servicios públicos y
estamos absolutamente convencidos que, gestionado públicamente, nuestros mayores tendrían mejores servicios que los que van a tener con este tipo de gestión. ¿No? Pero es que en el caso de la piscina se sumaba, además, otra serie de cuestiones. Es decir, el caso de la piscina era... La gestión de la piscina se ha convertido en un paquete, porque ya no es solamente la gestión de la piscina municipal. Era la gestión de la piscina municipal, del gimnasio, de nuevas actividades que se van a hacer en los distintos pabellones municipales, más luego, gran novedad que estaba medio escondida dentro del expediente, es que era la explotación comercial, es decir, montar tiendas en los recintos deportivos municipales para actividades comerciales relacionadas con el tema del deporte. Y eso se mete en un paquete y se le da a una empresa. ¿A qué empresa? Pues ya veremos. Pero bueno, y además se le daban, después se retiró, el alcalde lo retiró durante el pleno, encima se les daba 60.000 euros mensuales, anuales, 60.000 euros anuales, y para cuando la mayoría de los contratos son ahora de 10 años con una prórroga de 5, en este caso era de 15 años con una prórroga de 10. Era un chollo. Es un chollo para una empresa, cuando es algo que se puede gestionar perfectamente desde lo público. Y estoy absolutamente convencido de que si se le pregunta a los trabajadores y las trabajadoras de la piscina o del gimnasio si quieren trabajar para una empresa o quieren trabajar para el ayuntamiento, lo tienen claro. Lo que pasa es que tampoco se puede meter más plantilla en los ayuntamientos. Hay una restricción por la ley de presupuestos generales del Estado. Claro, pero el problema es que precisamente esa restricción nosotros la tumbamos, la hemos conseguido tumbar en los tribunales. Es decir, el Partido Popular había intentado por todos los medios que no hubiera remunicipalizaciones. La palabra se las trae. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos del cambio, los ayuntamientos de los que habíamos conseguido entrar, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Cádiz, estaban iniciando una serie de procedimientos. Hasta ese momento, cuando se recuperaba un servicio, el personal que estaba realizando ese servicio se pasaba a depender del ayuntamiento. No podían depender como funcionarios porque no habían pasado proceso de oposiciones, entraban primero como laborales temporales y luego pasaban a la calidad de temporales fijos. Eso no está en contradicción con que haya una tasa de reposición del personal del ayuntamiento. Por eso el Partido Popular metió una adicional a la ley de presupuestos que prohibía eso. Eso lo hemos conseguido tumbar en los tribunales, por lo tanto es posible volver a hacerlo sin tener que infringir la tasa de reposición. En este último pleno también se trató el tema de la ampliación de las instalaciones de CEPSA para todo el tema del fondo de barril. Su formación se abstuvo. No, votamos en contra. En contra, vale. ¿Esa posición? Sí, se lo explico. Y además lamentamos mucho que fuéramos los únicos que nos pusiéramos. Que votasteis en contra, ¿no? Vamos a ver. El tema de la ampliación de la refinería es un tema de miopía política absoluta. Es decir, en una situación en la que a nivel internacional, a nivel europeo, incluso a nivel nacional, se está buscando la salida hacia una transición energética, hacia energía sostenible, hacia energías limpias, que primero contaminan menos, segundo provocan menos muertes por cáncer y morbilidad y mortalidad y demás, y en tercer lugar son más rentables en puestos de trabajo. Si eso se está haciendo en Alemania, si eso se está haciendo en Bélgica, si eso se está haciendo en Holanda, países con muchas menos horas de sol, con muchas menos posibilidades a nivel eólico que el que tenemos aquí. Si por otra parte nos hemos especializado, que esa especialización ya nos ha costado durante décadas muchos problemas de salud, muchos problemas de contaminación, pero bueno, nos hemos especializado en producir energía. Pues intentemos orientar esa producción de energía hacia lo que está funcionando y lo que está empezando a funcionar, lo que es el futuro, en el resto del Estado y en el resto de Europa. No hace tanto salió el plan definitivo para cerrar la refinería de Tenerife, pero si es que el camino no va por ahí. Y en ese momento, en ese cruce de camino, en esa disyuntiva en la que tienes que optar por una cosa o por otra,
el Ayuntamiento de San Roque y la Junta de Andalucía, porque en esto estaban igual de contentos el señor Rigoy como la señora Susana Díaz, optan por la ampliación, por apoyar la ampliación de la refinería para, cuidado, producir y gestionar el fondo de barril. Para que quede claro, el fondo de barril es el último residuo del refino de combustible. Y esa va a ser la actividad principal de esas 35 hectáreas que se van a ampliar. Unido, aunque la alcalde diga que no, pero es evidente, unido a bidones, es decir, almacenamiento de combustible. Entonces, eso es una barbaridad. Estamos perdiendo una oportunidad histórica. Y estamos perdiendo una oportunidad histórica, yo creo que básicamente porque hay una opción política de intentar rentabilizar en el menor plazo posible los posibles beneficios que pueda traer esto. Hay mucha prisa por hacer caja, por recaudar, y hay muy poca visión política, y por eso nosotros nos posicionamos en contra de esto, que era, al fin y al cabo, era un estudio previo, pero que era la clave, era la llave que iba a permitir, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, este proceso de ampliación. Yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero antes de terminar, yo quiero sacar el tema de la retransmisión en directo, porque es una cuestión que nos afecta aquí a plenos, multimedia, ¿no? La retransmisión en directo de los plenos. Bueno, cada uno puede tener su... Se presentó una moción que no se pudo presentar en el pleno, luego se presentó en el pleno siguiente y se tumbó, aunque el alcalde dijo que en el programa suyo, en el programa del PSOE, iba a introducirla de cara a 2019. Cuéntenos qué es lo que piensa al respecto. Pues la verdad es que es un poco rocambolesco, ¿verdad? O sea, tumbo una moción para después incluirla... y después digo que lo voy a poner en mi programa pero espérate, cuando lo haga yo va a ser posible. Ahora no es posible. Cuando la plantea San Roque sí se puede. Claro, efectivamente. Si es Podemos el que lo hace, malo. Pero si lo plantea el Partido Socialista para las próximas elecciones, entonces sí va a ser bueno. Yo quiero dejar claro una cosa, me consta la voluntad y la capacidad técnica de los profesionales de esta casa como para poder acometer esa cuestión y muchísimas más a todos los niveles. Lo que pasa es que aquí hay un problema de cerrazón. Hay un problema de cerrazón política y hay un problema de cierto miedo por parte del equipo de gobierno a que los debates se vean de una forma cómoda y se vean en directo. Yo creo que el gran problema era el directo. Yo creo que el gran problema estaba en que se viera realmente, que las personas pudieran sentarse en su casa tranquilamente y ver cuáles son los debates y ver cuáles son las distintas opciones políticas y cómo se comporta muchas veces el alcalde en los plenos o cómo se rebate o cómo protestan determinados ciudadanos en los plenos que ejercen su derecho y que tienen derecho a hacerlo, y que yo creo que era de recibo que la ciudadanía de San Roque pudiera ver con la mayor comodidad posible y con la mayor garantía posible qué es lo que sucede en su corporación municipal. Cuidado, la representación de los ciudadanos y de las ciudadanas de San Roque es la corporación municipal, es el ayuntamiento pleno, no el equipo de gobierno, y muchísimo menos el alcalde. Si teníamos los medios técnicos, si tenemos los profesionales, si tenemos la capacidad de hacerlo, ¿por qué no se hace? Otra cosa distinta es que se presenten, como se presentaron, bueno, pues una serie de disposiciones técnicas que aquello parecía que íbamos a retransmitir o el Festival de Eurovisión o el final de la Champions League, cuando hay ayuntamientos donde se retransmiten, sin ir más lejos, en Algeciras se retransmiten los plenos en directo, y no creo yo que tengan, yo estoy absolutamente convencido que Multimedia está tan a la altura como pueda estar la televisión de Algeciras a todos los niveles. Que tenemos capacidad. Hemos empezado este programa analizando un poco lo que sucedía, los resultados de esas elecciones al Parlamento andaluz. Las municipales están a la vuelta de la esquina. O sea, no hemos cerrado una cosa cuando ya estamos pensando seguro en la cita del próximo mes de mayo. Julio Labrador, ¿qué planes tiene pensado? Bueno, ¿ya? ¿O? Yo no te voy a decir los planes que tiene Julio Labrador. O su sí te voy a decir formación los planes política que tiene Podemos. Nosotros estamos trabajando por
configurar Adelante San Roque. Es decir, un proceso de confluencia, réplica del que se ha dado a nivel de Andalucía, en donde ya tenemos bastante avanzadas las negociaciones y las conversaciones con los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida de San Roque, y donde además se van incorporando personas individuales. Nosotros aquí no tenemos en el municipio, por desgracia, digo por desgracia porque la pluralidad política es interesante siempre. No tenemos organizaciones de corte andalucista, tipo Primavera Andaluza o Izquierda Andalucista, que nosotros acogeríamos también con los brazos abiertos. Ese va a ser el proyecto, básicamente. Queremos un proyecto muy abierto, un proyecto capaz de ilusionar, y un proyecto que nosotros hemos lanzado con la idea motriz o la idea fuerza de recuperar San Roque para los sanroqueños y para las sanroqueñas. Ese queremos que sea, digo queremos porque todavía estamos en fase de montaje, estamos ahí como la cueva en obra, pero ese va a ser el proyecto. ¿Quién encabece ese proyecto? Quizás ahora mismo es lo menos importante. Y además, como vosotros sabéis, tanto en Izquierda Unida como en Podemos, eso se hace por un proceso de primaria, y mientras haya una primaria abierta, nosotros no vamos a determinar. A mí no me gusta esa estrategia que siguen algunas formaciones políticas de lanzo al candidato o la candidata y luego ya veremos. Ya veremos cuál es la lista, ya veremos cuál es el programa, ya veremos. Muy personalista. Exactamente, ¿no? Es una cuestión en la que parece que está vendiendo un producto. Nosotros entendemos que el proceso es al contrario. Se elabora un programa, se plantean qué es con qué oferta nos vamos a presentar ante los ciudadanos y ciudadanas de San Roque. En función de eso elegimos las personas que mejor pueden defender ese programa, y luego, pues lógicamente, como alguien tiene que encabezar la lista, pues elegimos al cabeza de lista o a la cabeza de lista. Ese va a ser el procedimiento, y os digo porque no esperéis otra cosa, porque realmente así va a funcionar, y así creemos que debe ser. Nos hemos quedado sin tiempo. Julio Ruiz, ¿tiene alguna otra pregunta? Rapidísima. Tiene muchísimas. Tengo muchas, pero de todas formas es que la realidad de las elecciones andaluzas es que me parece bien. No podíamos obviarla. Una cosa u otra. Entonces, y además es muy bueno. Es muy bueno que el debate baje. Que no sea que en las televisiones locales y a todos los niveles se hagan los debates políticos, porque eso ayuda a la persona a reflexionar y a posicionarse con conocimiento de causa. Y en eso los profesionales de los medios de comunicación tenéis un papel muy importante. Cuanta más información se ofrezca, muchísimas más posibilidades. Un votante informado, una persona informada, actúa con mucha más responsabilidad política, y de eso sí podemos decir que son votantes sabios. Julio Labrador, muchísimas gracias por atendernos y por acudir a los estudios de Canal San Roque Televisión. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre que haga falta. Gracias. Bueno, pues hasta aquí ha llegado San Roque al día en la jornada de hoy. Nosotros nos despedimos y volvemos la semana que viene.